Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias. Voy a hablarles acerca de las bases de las habilidades del desplazamiento en los niños deficientes visuales. Lo primero que hay que tener presente a la hora de tratar este tema es que la intervención en los menores con pérdidas visuales en cuanto a las habilidades de desplazamiento no tiene que ver con lo que se lleva a cabo con las personas adultas o con las personas con una pérdida visual adquirida, ya que aquí el tratamiento de las habilidades formales pasan a un segundo plano, trabajándose fundamentalmente la enseñanza de los requisitos implícitos, esto es, aquellos componentes que van a servir de base para posteriormente integrar dichas habilidades formales. Nos estamos refiriendo a las técnicas del guía, a las técnicas de protección personal, a las técnicas para recoger objetos caídos, familiarización con espacios interiores, exteriores, etc. Bien, en este sentido, si utilizamos un ejemplo, caeremos en la cuenta de lo que les estoy narrando. El caso es la enseñanza de la orientación espacial. Sabemos que nos estamos refiriendo a un elemento que es algo más que el desarrollo conceptual. Se trata de saber reconocer el entorno y tus relaciones temporales y espaciales. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de elementos formales, sino también del dominio, del manejo, del conocimiento de conceptos espaciales, temporales, que tienen que ver básicamente con el medio ambiente, con un determinado entorno. Cuando hablamos, sin ir más lejos, de la familiarización con espacios, bien sean interiores o exteriores, estamos hablando de un proceso de representación espacial, un proceso básicamente cognitivo, que pasa por la capacidad perceptiva, por la capacidad de análisis de eso que se ha percibido, por su discriminación, por la elección de la mejor fuente posible y por último por la toma de decisiones. Eso, como vemos, es un proceso cognitivo, por lo tanto, de nada servirá que estemos trabajando elementos de la familiarización si previamente dicho proceso no lo posee el menor, esencialmente a partir de los repertorios conceptuales anteriormente tratados. Cuando hablamos, por ejemplo, de aspectos que tengan que ver con habilidades motoras, sabemos que la presencia de malos hábitos posturales, como puede ser la cabeza caída o apilada, los hombros curvados, la posición adelantada de la pelvis, etcétera, que dan lugar a cifosis dorsales o a lordosis o precisamente al adelantamiento de la pelvis o a la posición de los pies abiertos en un ángulo prácticamente de 100 grados o 120 grados, conllevan dificultades en la marcha, en la posición incorrecta, que hace que luego el mantenimiento de la línea recta a la hora de tomar una decisión sea complicada. Consiguientemente, esos aspectos, requisitos que son de habilidades formales, son esenciales a la hora de introducirlos dentro del repertorio, en este caso motor y anteriormente conceptual del menor. Bien, en el caso de un niño deficiente visual congénito, sabemos que sus características son básicamente producto de una adecuada atención temprana y de una adecuada planificación de los componentes que hay que ir introduciendo en su desarrollo. La ausencia de esa atención temprana o la inadecuación de los componentes de la misma pueden conllevar aspectos realmente deteriorados o que dificulten posteriormente la adquisición de habilidades de desplazamiento de carácter formal. Por ejemplo, en el caso de que se consoliden hábitos posturales inadecuados, podemos tener dificultades a la hora de su extinción o de su corrección. De ahí que resulte eficaz, al mismo tiempo preventivo, trabajar de la manera más temprana posible esa posición corporal correcta, esa posición de los pies adecuada, ese movimiento que al final produce aspectos tales como el mantenimiento de la línea recta que antes comentábamos. Bien, esta atención temprana, por lo tanto, resulta crítico a la hora de trabajar los requisitos en cuanto a las habilidades de desplazamiento. Crítica porque son la base, el fundamento de la intervención que luego de carácter más específico se pueda llevar a cabo. Sabemos que los cambios que se producen en los primeros 5 o 6 años de vida del menor son condicionantes del desarrollo posterior, son esenciales, por lo tanto, de ahí la importancia de la eficacia en cuanto a lo que se hace y cómo se hace. El cuándo ya lo hemos definido, lo más tempranamente posible. Aspectos esenciales a la hora de la futura movilidad independiente.
Bien, en este sentido podemos hablar de tres. En primer lugar, el área cognitiva. Básicamente a través del desarrollo conceptual. Hablamos de elementos que tienen que ver con la imagen corporal, con la naturaleza del entorno, conceptos ambientales, las relaciones espaciales y temporales. En cuanto al pensamiento divergente, nos estamos refiriendo a la capacidad para buscar alternativas a la hora de solucionar un problema. Y evidentemente en cuanto a la toma de decisiones, porque estamos refiriéndonos a un proceso de elección entre distintas opciones, utilizando para ello la capacidad para resolver problemas. Ejemplo que antes citamos a la hora de plantearnos la orientación espacial. En el área psicomotora, los aspectos clave a introducir lo más tempranamente posible son el equilibrio, la coordinación motora, la postura adecuada, el modo de andar, la habilidad para caminar en línea recta, para efectuar giros, la destreza motora, habilidades motoras finas, la resistencia física, el tiempo de reacción. Todos estos componentes van a facilitar la posterior adquisición de habilidades formales de desplazamiento en estos menores deficientes visuales. Y por último, el área afectiva, no menos importante. Estamos hablando de actitudes hacia su pérdida visual y hacia sus capacidades, sus competencias, su motivación de logro, su motivación para aprender, los valores que tenga implícitos en este sentido de cara a la autonomía personal, a la independencia y la autoconfianza. La capacidad para ser capaz, creer en que es capaz de conseguir aquello que nosotros introducimos dentro de su repertorio de aprendizaje. Bien, la complejidad del desarrollo temprano hace que el proceso de instrucción de esos requisitos para la habilidad del desplazamiento independiente sea muy distintivo al de adultos o personas mayores, porque ellos tienen la oportunidad de tener experiencias visuales, tienen consolidados muchos de esos componentes motores o de carácter afectivo o de carácter cognitivo. Por ejemplo, en el caso de la introducción de una habilidad formal como puede ser el de las técnicas de protección personal, una protección personal alta conllevaría pasos tales como saber extender el brazo al frente a la altura del hombro, saber flexionarlo a la altura del codo en ángulo recto y ser capaz de girar la palma de la mano hacia afuera, con los dedos unidos y estirados. Pero si hablamos desde el punto de vista del menor que va a adquirir los requisitos para poder llevar a cabo luego el aprendizaje de esa técnica formal, estaremos hablando de la necesidad de que conozca las partes de su cuerpo, los dedos, la mano, la muñeca, el brazo, el hombro. Cuando hablamos del movimiento será vital para luego poder llevar a cabo flexión del propio codo o estirar los dedos, la relación de esas partes del cuerpo unas con otras. Y evidentemente eso será la base para que cuando queramos introducir esa habilidad de protección personal resulte sencilla y al mismo tiempo comprensible. Bien, nos encontramos consiguientemente con un aspecto que hemos venido a llamar aprendizaje anidado. Quiere decir, habilidades relacionadas con el desplazamiento independiente, pero que al mismo tiempo se encuentran dentro de otros aprendizajes más generales. Por ejemplo, el desarrollo del equilibrio estático y dinámico, que tiene mucho que ver con el mantenimiento de la línea recta de desplazamiento. El desarrollo de la psicomotricidad fina, que tiene que ver con la sujeción correcta del bastón o con la identificación de puntos de referencia o de información. El desarrollo de conceptos espaciales, que le permitirá precisamente fijar, localizar puntos de referencia. El desarrollo de la percepción auditiva, que le permitirá localizar e identificar también elementos salientes del entorno que le pueden ser útiles como puntos de referencia a la hora de tomar decisiones. El trabajo interdisciplinar aquí se hace esencial, desde todos los profesionales que intervienen con el menor hasta el papel de los padres. Padres que evidentemente pasan mucho tiempo con ese menor, que tienen que servir como elementos de generalización y de consolidación de esos aprendizajes. Con todo ello, con esta serie de considerandos, lograremos que los requisitos para la introducción de habilidades formales de desplazamiento sea eficaz. Muchísimas gracias.